¿Alguna vez has hecho algo con una buena intención y ha sucedido exactamente lo contrario? ¿Te suenan los dichos "le salió el tiro por la culata" o "el remedio fue peor que la enfermedad"? Pues hoy en Investiga con Isa vamos a hablar precisamente sobre eso, los incentivos perversos. Corría la época de la India colonial. Las autoridades británicas descubrieron una sorpresa súper desagradable. Las cobras amenazaban la salud pública de la ciudad de Delhi. Para solucionar tal problema, las autoridades pensaron, hey, ¿qué tal si le pagamos a la gente por cada cobra muerta que nos traiga? ¿Qué podría salir mal? Salió mal. Después del anuncio de la estrategia, evidentemente, las cobras indeseadas en Delhi comenzaron a escasear, por lo que las autoridades, cumpliendo su objetivo, retiraron el sistema de incentivos, es decir, dejaron de pagar por los cadáveres de las cobras. No obstante, ignoraban algo que se escondía en las oscuras profundidades de Delhi. La gente había hecho criaderos de serpientes en sus casas. Cuando se acabaron los pagos, a la gente ya no le interesó conservar reptiles en sus hogares. Bueno, ¿a quién le gustaría? Por ende, las dejaron vagar por ahí libremente, ocasionando un problema de salud pública aún peor al problema inicial antes de haber implementado la estrategia. ¿Qué tal eso? Eso, mis queridos amigos, se le conoce como un incentivo perverso o un efecto cobra, que toma su nombre precisamente de esta historia. Para entender qué son los incentivos perversos, vamos a repasar algunos conceptos claves. Primero, incentivo, que impulsa a hacer o desear una cosa, especialmente a obrar o hacer determinada cosa mejor o más deprisa. Segundo, política pública. Son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de un proceso de investigación cuyo fin es satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora sí, vámonos con la definición. Un incentivo perverso es una clase de incentivo que genera consecuencias no intencionadas que resultan contrarias a los intereses de quien implementó el incentivo en primera instancia. El sociólogo americano Robert Merton explica que la desviación de la conducta humana responde a determinados fines con la utilización de los medios legítimos o ilegítimos, como es el caso de los incentivos perversos, los cuales responden al resquebrajamiento de la identidad social y al rechazo de valores autorregulatorios. Un ejemplo colombiano se relaciona con los denominados falsos positivos. Antes del acuerdo de paz de 2012, Colombia se encontraba sumida en un antiguo conflicto armado. El Ejército Nacional, la guerrilla y grupos paramilitares se enfrentaban asiduamente en un contexto de violencia que azotaba a todo el país. Para combatir la violencia, se dictó la Directiva Ministerial 029-2005. Se pagaría una recompensa a quienes abatieran en combate a personas involucradas con la guerrilla. Pronto se descubrió que no todos los ejecutados eran quienes se decía que eran. Muchos fueron jóvenes inocentes que fueron atraídos a zonas alejadas de sus hogares bajo la promesa de empleo y dinero. Sin embargo, lo único que recibieron fue un tiro de gracia que los hizo cerrar sus ojos llenos de ilusiones para siempre. Así que, pregunto, ¿qué tan perverso puede llegar a ser un sistema de incentivos? Para entender cómo funcionan los incentivos perversos relacionando fines y medios, acudiremos a los trabajos del sociólogo Robert Merton, retomado por Symington y Orduz. Este gráfico nos presenta 5 perfiles que dependen de si el individuo rechaza o acepta el fin de la política pública o si rechaza o acepta el método legítimo para conseguir tal fin. En este video hablaremos sobre la figura del innovador y del retractor. El innovador es aquel individuo que acepta el fin de la política pública pero rechaza los medios legítimos para conseguirlo. En el caso del sistema de incentivos que se utilizó en Colombia para acabar con los grupos al margen de la ley, un soldado innovador sería aquel que utilizará medios cuestionables para obligar a los individuos de estos grupos a entregarse al ejército. Por tanto, estaría cumpliendo con el fin de la política pública, que es acabar con los grupos al margen de la ley, pero estaría rechazando los métodos legítimos, que sería el respeto por los derechos humanos. Por otra parte, el retractor es aquel individuo que rechaza el fin de la política pública y también rechaza los medios legítimos para lograrlo. El ejemplo más claro de esto es el caso de los falsos positivos en Colombia. El soldado rechaza el fin de la política pública, pues no está acabando con los grupos al margen de la ley,
sino que está desapareciendo personas inocentes que no tienen nada que ver con eso. Y adicionalmente, estaría rechazando los medios legítimos para hacerlo, porque en el proceso viola gravemente los derechos humanos. Para finalizar, quiero retomar esta reflexión de Davis y Harrigan. Nada de esto significa que no hay lugar para la legislación. Lo que sí significa es que los legisladores deben ser muy conscientes de que toda acción humana tiene consecuencias intencionales y no intencionales. Los seres humanos reaccionan a todas las reglas, regulaciones y órdenes que imponen los gobiernos, y sus reacciones dan como resultado consecuencias que pueden ser bastante diferentes de las que pretendían los legisladores en primer lugar. Entonces, si bien hay un lugar para la legislación, ese lugar debe definirse tanto por una gran precaución como por una tremenda humildad. Lamentablemente, estos son rasgos de carácter que no se encuentran a menudo en quienes se convierten en los legisladores, razón por la cual los ejemplos de incentivos perversos o de historias parecidas a la del efecto Cobra son tan fáciles de encontrar en nuestros días. Les ha hablado Isa y hasta la próxima.